En la mesa nos acompaña Vicky Ponce, quien ya es vieja conocida de ustedes. Buenas noches. Noé y María Aurora me pidieron muy amablemente que hiciera la presentación de este libro, del primer foro legislativo por los derechos humanos de las lesbianas en México. Me tocó en suerte estar ahí y fue una experiencia maravillosa. Pues entonces les digo que es un honor para mí estar en esta mesa al lado de estas mujeres tan importantes y tan luchadoras por los derechos en general y en particular por los derechos de las mujeres, más enfáticamente por todos los derechos de las lesbianas en México. Este foro se llevó a cabo el 25 de junio del 2010. Para empezar, Noé nos dice que es la primera vez que las lesbianas llevan a cabo un foro en el salón más importante del Congreso de la Unión, el Salón Verde, el de gala, el más relevante. Y luego nos suelta. Este foro está organizado por el comité del CEAMEG, ¿verdad? Que quiere decir Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Enseguida nos lanza la pregunta: ¿por qué hacer un foro específico sobre los derechos de mujeres lesbianas? Porque al parecer, entre otras cosas, se necesitan herramientas de información básica para las y los diputados. Se necesita un análisis legislativo respecto del tema. En esta legislatura se han escuchado expresiones tales como: entre las preferencias sexuales se encuentran la pederastía, las lésbicas, el sadismo y cosas peores. O la otra dicha por diputados haciendo referencia a una mujer que por su apariencia y modo de vestir ellos suponen lesbiana de closet. Ellos dicen: ella realmente es un señor, pero sin tamaños. Por lo que con ellos tenemos que empezar por explicar lo elemental. Las lesbianas somos mujeres. Queremos ser mujeres. Estamos complacidas con la idea de tener cuerpo de mujer. Mujeres que enfrentamos la misoginia y la discriminación de género como todas las mujeres, pero que también debemos de agregar la lesbofobia como la de estos diputados. El reto es colosal. Si tomamos en cuenta que la normativa de esta sociedad es la de que aquí todas las mujeres son heterosexuales, a menos que demuestren lo contrario. Demostrar lo contrario es salir del closet, volverte lésbica pública, tomar el reto de no más invisibilidad y evidentemente cargar con el estigma y descalificación lesbofóbica que cuenta con todas las herramientas del debe ser para castigar tal atrevimiento y sublevación. Las parejas lesbianas que logran afrontar las intensas presiones de su entorno y dan el paso de compartir sus vidas, ponen en jaque a todo el sistema patriarcal. Ellas son la evidencia irrefutable de la existencia de arreglos familiares funcionales y positivos sin la presencia masculina. La encargada de inaugurar este foro fue la diputada Diva Gastelum y la hizo vía electrónica, ya que por motivos de seguridad no pudo estar presente. Enseguida, la intervención de la maestra Ángeles Corte, que fue de lo más interesante. Le tocó la presentación de los datos duros, y así lo dijo: los datos duros son los datos duros, son los que nos dan el sustento para poder diagnosticar una realidad y para ver hacia dónde tendríamos que caminar para visibilizar alguna problemática. Nos dice la maestra que desde el 2009 los diputados, los del CEAMEG, se dieron a la tarea de iniciar una investigación sobre el tema y los resultados fueron que no hay información estadística sobre mujeres lesbianas. Es decir,
La conclusión a la que llegaron es que el sistema mexicano de recepción, recopilación, sistematización y análisis de datos, no hay información sobre las mujeres lesbianas. Cosa muy distinta con los hombres homosexuales. ¿Cómo llevar a cabo políticas públicas, modificación o creación de marcos legales si no tenemos información? Y prosigue, sin información no hay conocimiento, sin conocimiento no hay acción. Y lo vuelve a repetir, sin información no hay conocimiento ni reconocimiento. La maestra aborda 3 elementos: la escasa información que se cuenta a nivel nacional, datos internacionales y conclusión. La estadística nacional con la que se cuenta es del 2005 y la hizo Cedesol. Fue una encuesta que se hizo a 200 personas no heterosexuales. No sé por qué solo hablan de 189 cuestionarios de 200, no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno. Y 170, fíjense nada más en este dato, 170 fueron respondidos por hombre y solo 19 mujeres respondieron a esta encuesta. 170 hombres y solamente 19 mujeres. La estadística nacional con la... entonces, dice esta encuesta, 48% de los mexicanos no permitiría que viviera en su casa un homosexual. El 71%, el mayor sufrimiento de un homosexual es la discriminación. 2 de cada 3 homosexuales piensa que no se le han respetado sus derechos. 43% cree tener menos oportunidad de asistir a la escuela que un heterosexual. 40% dice haber sido discriminado en su trabajo. 75% dice ganar menos que un heterosexual en razón de trabajos iguales. El trato que reciben los homosexuales es de rechazo, irrespetuoso y descortés. Aquí ellos decimos, el 51% habla de rechazo, el 46% un trato irrespetuoso, el 41% recibe trato descortés. ¿Dónde se lleva a cabo esta discriminación? El 70% en el trabajo, el 70% en las escuelas, el 6.6% en hospitales públicos. ¿Y cómo están los datos de las familias? El 44% intentaron obligarlos a desistir de su preferencia sexual. El 44%. 43% a que ocultaran su preferencia sexual. El 35% dice que hay un mejor trato a sus hermanos heterosexuales. El 28% dice que no les permiten compartir sus decisiones con el resto de la familia. El 27% dice que hay mayor libertad para los hermanos heterosexuales. Y el 11% dice que no les permiten estudiar. A la pregunta de que si los homosexuales debían tener el derecho a casarse entre sí como las demás personas, la respuesta según el estrato social fue: en el estrato bajo, el 24% dijo que sí, el 62% dijo que no. En el estrato medio, el 33% dijo que sí y el 55% dijo que no. Y en el estrato alto, el 37% dijo que sí y el 52% dijo que no. Son duros estos datos, ¿eh? A la pregunta, ¿crees que las personas homosexuales son aceptadas por su familia? El dato duro es 37% dijo que sí y el 48% dijo que no. Otro dato duro, de haber campañas a nivel nacional para que las personas homosexuales sean aceptadas por su familia, ¿debe haber estas campañas? El 60% dijo que sí debería haber campañas a nivel nacional. Ahora vayamos a otro rubro, el del SIDA. Información sobre nuevos casos, estadísticas por zona, estrato social, defunciones, etcétera, etcétera. Sobre hombres hay muchísimo. En mujeres, 0. No existen estadísticas sobre lesbianas. ¿Cómo no quieren que seamos invisibilizadas?
que seamos olvidadas? ¿Por qué no hay un registro? Esta es una pregunta para ti, Emma. En la Ciudad de México se han hecho encuestas pero solo reflejan el acontecer de ellos, que ya sabemos están adelantados con respecto a todos los demás estados de la República. La maestra da datos internacionales, pero si se los doy, de verdad nos ponemos a llorar. Yo creo que aún estamos muy atrasadas con respecto a otros países, pero lo sucedido en la Ciudad de México nos da la esperanza de que en nuestro estado pronto podamos accesar los avances que ellos ya disfrutan. La conclusión a la que llega la maestra es que hay muy poca información que se tiene sobre las lesbianas. Esta información nos dice algo sobre la discriminación, la violencia y la desigualdad, pero seguimos sin saber a ciencia cierta cuántas somos, de qué edad, de qué estrato social y cuál es nuestra ocupación. No hay esos datos. Terminó la intervención de la maestra con su frase: lo que no se ve, no se atiende. Lo que no se ve no es un problema. Y lanza la siguiente pregunta: ¿no tener estadísticas puede significar una violación a los derechos humanos? La respuesta es un contundente sí. Y luego viene la embajadora de Finlandia, Ulla Mariana Baisto, y nos dice que en su país, en un principio la homosexualidad era castigada, y 100 años después la quitaron como delito. Esto fue en el 1971. Que en el 69 se fundó la primera organización de derechos humanos para los gays, que en el 81 dejó de ser considerada una enfermedad, que en el 95 fue prohibida la discriminación por orientación sexual, y finalmente en el 2001 se aprobó la ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. Y aclara, no solo en cierto distrito. Todos los derechos y todas las obligaciones son los mismos que tienen los heterosexuales. Nos dice que se hicieron investigaciones y que llegaron a la conclusión de que no existe ninguna evidencia en el desarrollo de los hijos de parejas heteros y parejas lésbicas. No existe evidencia científica que sustente alguna diferencia. Pero también nos hace la aclaración de que esto es el papel, estos son los logros, pero que en la realidad la discriminación aún existe en su país. Y nos cuenta un par de historias muy sentidas. La presidenta de su país, siendo una mujer liberal, viviendo en unión libre con un hombre y habiendo sido presidenta de una asociación de igualdad sexual, compitió por la presidencia con un hombre conservador, padre de familia y muy tradicionalista. Ganó ella. Los finlandeses, siendo una sociedad considerada todavía conservadora, la eligieron a ella. Ahora viene mi amiga Ana Francis Moore, que según escuché a algunas chicas en un encuentro feminista en la Ciudad de México, es la lechuguita más distinguida de las reinas cholas. Con su exquisito humor nos hace algunas cuentas alegres sobre cómo nos pudiéramos dar cuenta de cuántas lesbianas rodean en su círculo más cercano a los legisladores. Y bueno, ahí les van sus cuentas y su primera pregunta: ¿cómo vamos con los derechos humanos de las lesbianas en México? Mal. Y aclara, no soy experta ni académica y no tengo carrera política, pero no se necesita hacerlo para ver la realidad de nuestro querido México. Y empiezan las cuentas. Son 628 legisladores, de los cuales 136 son mujeres. Si es cierto que el 10% somos homosexuales, entonces en esta Cámara hay 14 mujeres lesbianas. ¿Sí, verdad? De las casi 2,000 mujeres que trabajan en San Lázaro, entonces 200 son lesbianas. Y sigue con sus cuentas hasta llegar a la conclusión de que en el círculo cercano de los diputados hay aproximadamente 776 lesbianas con sus historias de rechazo, de ocultamiento y de invisibilidad. Y ellas son madres, hijas, tías, sobrinas, primas, maestras de sus hijos, empleadas domésticas, taxistas, etcétera, etcétera. También nos cuenta 2 historias que surgen de su imaginación, pero que yo, sin temor a equivocarme, las puedo dar por verídicas. Y una de ellas habla de cómo esta chica, por ser hija de un diputado, no tuvo más opción que irse del país para no avergonzar a su papá, que insistía en decir
¿Qué van a decir de mí? ¿Que tengo una hija machorra? Ahora lejos, con su pareja, tienen un hijo y viven en el anonimato. Su padre, el diputado, cuando no lo ven, llora y se lamenta por no conocer a su nieto y por haber perdido a su hija. Otra historia. A esta chica siempre le gustó la política y se dedicó a ella en cuerpo y alma. Hasta que conoció a una chica de la cual se enamoró. Para poder seguir en la política y no perjudicarse, la hizo su jefa de campaña. ¿Qué bueno? Y de esa manera podían ir juntas a todas partes, hasta que fueron descubiertas por el presidente de su partido. En 2 semanas la obligaron a casarse con Raúl, un chico de Televisa que necesitaba dinero. La chica sigue su carrera política, vive con Raúl y se ve a escondidas con su pareja mujer. Vive infeliz, irritable y sufre de insomnio. Nos dice Ana Francis que estas son solo 2 historias de las 776, que no duda que hay más historias y mejores, y que está en nosotras de que cada día sean más y más las historias hermosas que las que no lo son. Nos dice, nosotras también somos México. Sin nosotras no está la historia completa. ¿Y quién quiere leer una historia incompleta? ¿Quién quiere gobernar un país incompleto? Ángela Alfarache nos invita a que veamos y analicemos las propuestas del magistrado Sergio Valls, que no tiene desperdicio y que, como todas y todos ya estamos enterados, fue la base para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia aprobaran los matrimonios entre personas del mismo sexo y las adopciones. Nos dice que su familia, conformada por su pareja mujer y su hija, es como cualquier otra familia, que tiene valores basados en la igualdad, la libertad, el respeto y la no violencia. En especial, la no violencia contra las mujeres, contra las niñas y los niños. Su familia es una familia abierta con estas familias, con otras familias. Una familia abierta en la escuela, en el trabajo y con los amigos. Y dice que lo son porque les parece fundamental enseñar a su hija a partir de que la vida vivida y el ejemplo cotidiano. El orgullo de ser quien es, de vivir en la familia que vive y exigir el respeto que se merece. Pero su hija no tiene los mismos derechos que todos los demás niños y por eso es la lucha. Y como se trata de derechos, ella no pide ni los solicita, los exige. Los exige el Estado mexicano, que es el garante de los derechos humanos de todas las personas en este país. Gracias.